Por ejemplo, nosotros modificamos el tema de lo que significa los procesos educativos y muchas veces tenemos realidades que son acuciantes, es decir, que son demandantes pero que no son de contexto generalizado. Uno puede ir a una institución educativa y el profesor puede enfrentar un desafío pero que solo se registra en ese curso en particular, en esa escuela. Pero esa no es una problemática del conjunto, pero para él es relevante. Entonces, lo primero que uno tiene que entender de la investigación-acción es que la investigación-acción es contextual, que surge en una realidad específica. Y por eso que estamos en el ámbito de la investigación cualitativa. Y frente a esa necesidad que nosotros logramos de alguna manera vislumbrar, especificar, delimitar en conjunto con toda la organización educativa, todos los agentes involucrados, y por eso que nosotros decimos que esa característica de la investigación-acción es colaborativa, para que se produzca el cambio y para establecer la envergadura de la situación que queremos modificar. Pero además la investigación-acción debe ser dialógica. ¿En qué sentido? En que nosotros frente a la situación que enfrentamos vamos y buscamos información en el contexto para ver cuál de esas informaciones, de esas intervenciones, de esas propuestas de cambio, de esas innovaciones, pueden ser pertinentes a nuestro desafío. Esas respuestas tendrán sentido para ser aplicadas en nuestro contexto. Y entonces la investigación-acción debe ser un proceso de diálogo permanente con esa evidencia, pero también con el contexto que yo enfrento. Las respuestas no son universales, pero sí pueden preceder a lo que yo quiero realizar en mi propio escenario educativo. Y de ahí que la investigación-acción tiene que establecer con toda claridad esa etapa de diagnóstico, esa línea base sobre la cual yo me apoyo para establecer el cambio, la modificación. Y desde esa perspectiva es distinto de la investigación cuasi experimental o experimental donde yo tengo una hipótesis como investigador. No, acá lo primero que yo descubro es la necesidad que surge del contexto. Y eso tengo que relevarlo y establecer como justificación. Entonces, desde esa perspectiva, la investigación-acción es una respuesta a una necesidad específica surgida en un contexto determinado. Y esa respuesta que yo tengo que dar es una respuesta que tiene evidencia con el diálogo con la teoría, pero también tiene sentido con la necesidad específica y las singularidades de ese contexto. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo primero que tengo que hacer es establecer la línea de base, es decir, la condición, cómo yo logro establecer la envergadura de esa situación. ¿A quiénes afecta? A todo el colectivo, a un grupo específico de estudiantes, a una disciplina en particular. Y una vez que logro establecer eso, digo, frente a eso, o frente a estas condiciones que yo he logrado identificar, entonces yo voy a propiciar una determinada acción remedial. Y esa acción remedial la voy a implementar y durante ese periodo voy a examinar y monitorear cómo esa situación va a ir cambiando para finalmente revertirla. Y por eso que nosotros tenemos que tener un proceso de retroalimentación permanente. Y tendremos que tener un proceso en el fondo de registro de cambio. Y ahí tengo multiplicidad de técnicas. Puedo tener documentos, puedo tener registro de evidencia de los propios alumnos, puedo tener el juicio de mis colegas respecto de esa situación. Entonces eso va a permitir que yo pueda realizar la evaluación, entre comillas, del impacto de la implementación que estoy analizando. Desde ese punto de vista, la investigación-acción es una investigación que tiene sentido y propósito de revertir, de transformar, de modificar la situación actual que yo enfrento.